Entonces, Parquet es un formato de almacenamiento muy importante en el mundo de Big Data. Gracias a su formato columnar, optimiza tanto el almacenamiento como el procesamiento de grandes volúmenes de datos en distintos ecosistemas de análisis. Bueno, Buenísimo. Bueno, pensando en eso que dijo Gio, de los distintos formatos, que algunos son agrupados en filas y otros en columnas, para entender bien el archivo Parquet, vamos a ver de compararlos. Si querés, Fede, pasa a la siguiente. Bueno, esta es una tabla en formato tradicional que ya conocemos, que los datos se ven así, en filas, cada una completa, con todas las columnas, ¿no? Que se guardan una después de la otra. Pero si estuviéramos viendo esto, por ejemplo, y quisiéramos hacer un análisis de estos datos, podríamos tener una pregunta como, por ejemplo, ¿cuántas remeras se vendieron en Colombia? Y la máquina tendría que hacer esto que ven, estas flechas, o sea, tendría que hacer todo este recorrido en formato de filas para responder a esa pregunta. Eh, pero en realidad solamente necesitamos, ahí Fede volvió al anterior, solamente necesitábamos dos columnas, o sea, la columna productos y la pregunta país, en ese ejemplo de la pregunta remeras y Colombia. Entonces, no es la solución más óptima. Entonces vamos a ver entonces en la siguiente acá cómo haría un archivo Parquet, que usa esto del formato en columnas. Entonces se ve como cada columna acá es una entidad. O sea, está físicamente separada de las otras columnas. Son independientes. O sea, esto se llama fragmentos de columnas. Y acá, pensando de vuelta en el ejemplo, la máquina solamente escanea las columnas que son necesarias para la consulta que hicimos. O sea, producto y país. Las demás no las escanea. Y acá, lo que estamos viendo ahora, esto de grupos de filas, esto es lo que hace Parquet, que lo hace tan particular y tan especial. Porque no solamente hace eso de los fragmentos de columnas, sino que hace estos grupos de filas. O sea, agrupa por filas los datos. Entonces, eh, bueno, primero sería pensar cómo es que se dan estos grupos, ¿no? Y es porque Parquet usa también como estructuras de compresión. O sea, puede agrupar las filas que tienen datos similares o datos que se repiten. Y puede configurar, o sea, uno también puede configurarlo si quiere, como poner un mínimo de filas en un grupo o un máximo de filas en un grupo. Todo eso es modificable. O perdón si se... Creo que tiene problemas con el Wi-Fi, pero ya. Ahí nomás sí de avisar, se dio cuenta. Dijo, perdón, sí. No sé si quiere continuar quien estaba en el grupo, después retoman. Vale. Es que generalmente cuando estuvimos probando son microcortes casi. Ya tiene que volver, pero si no seguimos mientras y después Sí, volvemos. si quieren esperamos un minutito por si vuelve y si no van pasando hasta que vuelvan, no hay problema. Sí, pasa. Que hace un ratito le pasó antes que arranquen ustedes porque vi que se le apagó la cámara así, ese cartel maldito. Significa que los metadatos están incluidos en el propio fichero junto con los datos. Ahí está. Ahí en la... A ver, Ah, Andrés ¿querés? había seguido. No, si querés Estaba por terminar que recién empezó y una después sí. diapositiva. Ah, joya. Gracias por esperar. A veces me trolea internet. Em, ¿Qué era lo último que escucharon antes de que se corte? ¿Alguien recuerda? Vos sola te Justo diste cuenta que se iba a avisaste. cortar. Sí, avisaste que se iba a cortar y se cortó. Aposta la bomba de autodestrucción. Bueno, esto de los grupos de los filas. Se pueden configurar como uno quiera, ¿verdad? Con lo de los mínimos y máximos de las filas y otro tipo de definiciones que se pueden dar. Esto es la organización que tiene el archivo internamente.
Después, con las consultas que nosotros hacemos a esos datos, eh, podemos aprovechar esa estructura porque, por ejemplo, si estuviésemos usando select, uso select porque es como lo más visual y lo que todos sabemos. Por ejemplo, harías la selección de las columnas específicas que querés para la consulta, ¿no? O sea, por ejemplo, el comando select de SQL. Entonces acá, como solamente necesitábamos producto y país, las demás las omite por completo. Otra cosa que también se suele usar muchísimo es el filtrado, los filtros para seleccionar filas específicas según las condiciones que definamos. Que eso también les puede sonar al where de SQL. Entonces, como acá en el ejemplo mismo, solamente estamos buscando el valor de remeras, eh, todo el otro grupo de filas los omite, porque fíjense que en el grupo número 2, o sea, el grupo de filas 2, que hay medias. Y en el grupo 1 y el grupo 3 coincide el valor que estábamos buscando, es remeras. Entonces, esos dos grupos sí se contemplan, pero el grupo de filas 2 lo omite también por completo. O sea, no solamente se está ahorrando en términos de que no tiene que recorrer todas las columnas, sino solamente las que definimos, sino también omite los grupos que no coinciden. O sea, magia. Pero hay algo más que hace Parquet para optimizar todavía más el proceso, y es que el archivo contiene metadatos. Si querés, Fede, pasa a la siguiente. Bueno, metadatos también lo habíamos escuchado antes, que es, bueno, son datos acerca de los datos. ¿Sí? Son como etiquetas o datos adicionales que están junto con los datos principales. Por ejemplo, en esta imagen que se ve tan rara. A la derecha, estos son los metadatos. Y a la izquierda son todos los datos principales del archivo. Y en los metadatos describe cómo están organizados los datos, da detalles de qué columnas hay, qué tipos de datos contienen, dónde están. Entonces, cuando se arma la consulta, la máquina primero lee los metadatos para saber exactamente qué datos tiene que escanear. Entonces se ahorra de escanear todo el archivo porque ya sabe, ok, le diste esa información en los metadatos. Así que esto es en síntesis cómo funciona Parquet. Ahora si querés, Andrés, contales consideraciones de usarlo. Bien, bueno, las ventajas. La primera, retoma justo lo que decía Nadela,